En este vídeo te voy a enseñar a resolver un sistema de ecuaciones aplicando el método de Gauss-Jordan. Este es un ejercicio muy típico en los exámenes de acceso a la universidad, porque siempre suelen poner un ejercicio que vale entre 2 y 3 puntos. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te lo voy a explicar paso a paso para que saques un 10 en el examen de acceso a la universidad. Y ahora sí, empezamos. Bien, pues tenemos este sistema que son tres ecuaciones con tres incógnitas. X más 3y más z igual a 5, 2x menos 2y más z igual a menos 6 y menos x más y más 2z igual a 3. Entonces, el primer paso es ordenar el sistema, es decir, primero vamos a poner las x, luego las y, luego las z, y a la derecha ponemos el número independiente. En este caso ya está ordenado, pero si no estuviese ordenado, primero ponemos las x, luego las y, luego las z, el igual y luego el número independiente. Una vez que ya esté ordenado, pasamos este sistema a forma matricial para poder hacer el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan consiste en escalonar una matriz. Entonces tenemos que pasar ese sistema en forma matricial. ¿Cómo se pasa? Bueno, pues muy fácil. Simplemente vamos a quedarnos con los números, con los coeficientes que multiplican a las incógnitas, a las variables. Entonces, en este caso tenemos un 1 que multiplica la x. Cuando no aparece un número, significa que es un 1. Es decir, x es lo mismo que 1 por x. Z es lo mismo que 1 por z. Aquí también 1 por z, ¿vale? Menos x es lo mismo que menos 1, ¿vale? Así que esto sería menos 1 por x. Y aquí 1 por y. Entonces, ponemos esos números en forma matricial. Entonces simplemente venimos aquí y escribimos 1, 3, 1, 1, 3, 1. En este igual ponemos esta línea y aquí ponemos un 5. Entonces, como veis, es muy fácil. Simplemente escribimos los números. En la segunda fila escribimos 2 menos 2, 1, 2 menos 2, 1. Y aquí escribimos menos 6 a la derecha de esta línea. Y en la tercera fila tenemos menos 1, 1, 2, menos 1, 1, 2 y a la derecha 3. Bien, ya hemos escrito el sistema en forma matricial. Ahora lo que vamos a hacer es escalonar esa matriz. Entonces, ¿qué significa esto de escalonar una matriz? Bueno, pues significa hacer lo siguiente. Esto es como una escalera, entonces lo que hay debajo de esta escalera tenemos que convertirlo en 0. Es decir, este 2, este menos 1 y este 1 lo vamos a convertir en 0. ¿Cómo hacemos para convertirlo en 0? Bueno, pues tenemos varias formas. Podemos cambiar de orden las filas, es decir, yo puedo intercambiar la fila 2 y la fila 3 y las puedo cambiar de orden. Por ejemplo, la fila 3 pues la pongo en la fila 2 y la fila 2 en la fila 3. Eso se puede hacer perfectamente. Otra cosa que se puede hacer es multiplicar toda la fila, es decir, por ejemplo, yo puedo coger esta tercera fila y la multiplico toda por un número, siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Es decir, yo no puedo multiplicar una fila por 0, pero sí que la puedo multiplicar por 2, por 3, por 5, por menos 7, por menos 15, por menos 1.000.000, ¿vale? Eso lo puedo hacer. Y otra cosa que puedo hacer es coger una fila, por ejemplo, la tercera fila, y cambiarla por esa fila más otra fila. Por tanto, con esas tres operaciones, es decir, cambiando las filas de orden, multiplicando una fila por un número distinto de 0 o cambiando una fila por esa fila más otra, pues puedo conseguir ceros aquí en este 2, en este menos 1 y en este 1. Entonces, primer cosa que vamos a hacer. Este 2, que lo tenemos que convertir en un 0, vamos a convertirlo en un 0. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues imaginaos que este número que tenemos aquí, el número que está en la primera fila, que es justo el que está justo encima del 2, fuese un 2. Bueno, pues si aquí en la primera fila tuviésemos 2, 3, 1, 5, ¿qué pasa si cambiamos la segunda fila por la segunda fila menos la primera? Bueno, pues que tendríamos 2 menos 2, 0. Y entonces ya tendríamos ahí el 0. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso. Voy a escribirlo aquí, ¿vale? Para que veáis qué operación voy a hacer. La fila 2 la voy a sustituir, la voy a cambiar por la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Es decir, voy a multiplicar por 2 la fila 1 porque os he dicho antes que esa operación la puedo hacer. Yo puedo multiplicar por un número distinto de 0 una fila. Entonces voy a multiplicar por 2 la fila 1 y entonces en lugar de 1, 3, 1, 5 tendré 2, 6, 2 y 10. Como aquí tengo un 2, pues luego lo que hago es restar F2 menos esa fila. Y ya tengo 2 menos 2, 0. Por tanto, eso es lo que voy a hacer ahora.
Entonces la primera fila, como no voy a hacer nada con ella porque no tengo que hacer ningún cero, la escribo tal cual está. 1, 3, 1 y aquí escribo un 5. Bien, y ahora hago esta operación. Cojo la fila 2 y le resto 2 veces la fila 1. Entonces 2 menos 2 por 1 es 2 menos 2, que es 0. Ya he conseguido el 0 que quería. Bien, sigo haciendo la operación. Menos 2 menos 2 por 3. 2 por 3 es 6, así que esto es menos 2 menos 6, que es menos 8. Bien, siguiente elemento, pues es 1 menos 2 veces 1. 1 menos 2 por 1 es 1 menos 2, que es menos 1. Y aquí tendremos 2 por 5, que es 10, por tanto menos 6 menos 10 es menos 16. Aquí escribo menos 16. Bien, ya he conseguido este 0 aquí. Bien, ahora voy a coger, por ejemplo, este menos 1 y voy a convertirlo en 0. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues nos volvemos a fijar en la primera fila, ¿vale? Que es siempre la que vamos a tomar como referencia para poder hacer esos ceros. Entonces, me fijo en la primera fila. En este elemento que está, o en este número que está justo encima de este al que yo quiero convertir en 0, pues este número es un 1. Entonces, para hacer esto 0, lo que puedo hacer es sumar este más este. Porque si hago 1 más menos 1, pues 1 más menos 1 es 0. Entonces, si sumo la tercera fila a la primera fila, este menos 1 se convierte en 0. Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso. La fila 3 la voy a cambiar por la fila 3 más la fila 1. Simplemente estoy haciendo la operación que os dije al principio que podía hacer. Es decir, yo puedo sumar filas. Lo que no puedo hacer es cambiar la fila 3 por la fila 1 más la fila 2, porque entonces no estoy usando la fila 3. Es decir, la estoy eliminando. Pero yo puedo cambiar la fila 3 por la fila 3 más la fila 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. Bien, 1 más 3 es 4. 2 más 1 es 3. Y 3 más 5 es 8. Bien, y como veis ya tengo aquí dos ceros. Es decir, yo lo que quería hacer era escalonar esta matriz. Y ya he conseguido dos ceros. Ahora solamente me queda convertir este 4 en un 0. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se os ocurre hacer un 0 aquí? Bueno, pues me voy a fijar en la fila que está justo encima, ¿vale? Entonces tengo un menos 8. Entonces, ¿cómo puedo hacer un 0 aquí con un menos 8? Hombre, lo ideal sería que en lugar de un 4 apareciese un 8. ¿Por qué? Porque si tengo menos 8 y un 8, lo sumo. Menos 8 más 8 es 0. Entonces, ¿puedo tener un 8 aquí en lugar de un 4? Pues sí. Si multiplico la fila 3 por 2, ya tengo un 8. Voy a cambiar la fila 3 por 2 veces la fila 3 más la fila 2. Es decir, multiplico la fila 3 por 2 y luego le sumo la fila 2. Pues esto lo voy a hacer aquí abajo, ¿vale? Esto me queda lo siguiente. La fila 1 la copio tal cual. 1, 3, 1. Aquí me queda un 5. Aquí es 0, menos 8, menos 1, menos 16. Y ahora hago esta operación. Entonces, 2 por 0, 0. Más 0, 0. Bien. 2 por 4, 8. 8 más menos 8 es 8 menos 8, que es 0. ¿Veis? Ya he conseguido 0. 2 por 3, 6. 6 más menos 1 es 6 menos 1, que es 5. 2 por 8 es 16. 16 más menos 16 es 16 menos 16, que es 0. Bien, entonces, llegados a este punto, yo ya he conseguido escalonar la matriz. Es decir, mediante el método de Gauss-Jordan ya he conseguido mi objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, pues antes habíamos pasado de un sistema de ecuaciones a forma matricial. Ahora vamos a pasar de forma matricial otra vez al sistema de ecuaciones. Y empezamos por la última ecuación. Entonces, si os fijáis, esta era la columna de las x, esta la columna de las y y esta la columna de las z. Si me fijo en la última ecuación, tengo 0 por x, esto es 0 por x, más 0 por y, más 5 por z, igual a 0. Es decir, 0x más 0y es 0, me queda que 5z es igual a 0. Entonces tengo que 5z es igual a 0. ¿Cuánto vale z? Pues si paso el 5 a la derecha dividiendo, me queda que z es 0 entre 5. 0 entre 5 es 0. Por tanto, tengo que la z es igual a 0. ¿Veis? Y ya he sacado la solución de z de forma muy fácil. Bien, ahora voy a la segunda ecuación. Empiezo de abajo arriba. Ya cogí la tercera ecuación, ahora voy con la segunda ecuación, la segunda fila.
Entonces, aquí otra vez tengo 0x más menos 8y más menos 1z igual a menos 16. Entonces, copio esto en forma de ecuación. Menos 8y menos z igual a menos 16. ¿Qué ocurre? Que como z es igual a 0, pues este menos z lo puedo quitar porque es 0. Entonces tengo que menos 8y es igual a menos 16. Puedo cambiarlo todo de signo. Pongo esto más y tengo que 8y es igual a 16, ¿vale? Quito estos máses que no los necesito. 8y es igual a 16. Este 8 lo paso dividiendo y por tanto tengo que y es igual a 16 entre 8. 16 entre 8 es igual a 2. Es decir, de aquí tengo que y es igual a 16 entre 8, que es igual a 2. Por tanto, la y es igual a 2. Como veis, lo he sacado de forma muy fácil. Y ahora voy a la ecuación 1 y paso esto en forma de ecuación. Entonces, 1 por x es x. Pues escribo x más 3y más z igual a 5. Entonces, cambio la z por 0. Por tanto, esto me lo cargo. Y cambio la y por 2. 3 por 2 es 6, así que esto lo puedo cambiar por 6. Entonces tengo que x más 6 es igual a 5. Este 6 lo puedo pasar a la derecha y pasar restando. Por tanto tengo que la x es igual a 5 menos 6, que es menos 1. Es decir, la x es igual a menos 1. Ya tengo el valor de x. Entonces ya tengo el sistema resuelto. La x es menos 1, la y es 2 y la z es 0. Si quieres que te explique otra cosa de matemáticas, solo tienes que suscribirte a este canal, dejarme un comentario diciéndome qué quieres que te explique y si te ha sido útil este vídeo o te ha gustado, dale un me gusta y compártelo con tus amigos y amigas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!